Isaías entendió algo que nadie a su alrededor parecía percibir, y hay momentos en los que eso sucede sin aviso, cuando la vida sigue con normalidad, pero algo por dentro empieza a incomodar. El pueblo seguía hablando, tomando decisiones, confiando en lo de siempre. Nada parecía fuera de lugar. Aún así, Isaías percibió que algo no estaba bien, demasiado claro como para ser ignorado. Este tipo de entendimiento no llega haciendo ruido, llega en silencio, trayendo más preguntas que respuestas, que se hace cuando se empieza a ver algo, y se da cuenta de que casi nadie quiere detenerse a escuchar, porque lo que Isaías percibió no vino acompañado de señales visibles. No hubo crisis, no hubo alarma, no hubo una ruptura inmediata. Aún así, algo no estaba bien, y cuando un problema no hace ruido, suele pasar desapercibido por más tiempo. ¿Cuántas veces ocurre eso sin que nadie lo note? Isaías seguía en medio del pueblo, viviendo la misma rutina, escuchando las mismas conversaciones. Nada lo separaba externamente de los demás, pero, por dentro, algo ya había cambiado. Comenzó a haber una distancia creciente entre lo que se estaba viviendo y lo que realmente importaba. Y es aquí donde todo se vuelve más serio, porque entender algo antes que los demás no trae consuelo, trae peso. Isaías no recibió esa percepción como un privilegio, sino como una responsabilidad. Sabía que no sería bien recibida, porque exigía cambio, no solo acuerdo, y a pocas personas les gusta ser confrontadas cuando todo parece estar funcionando. Es en este punto donde la historia deja de ser solo sobre Isaías, porque siempre que alguien empieza a ver algo que la mayoría ignora, surge una pregunta inevitable: ¿qué hacer cuando se percibe que el problema no está en el ruido, sino justamente en el silencio? Lo más curioso es que Isaías no llegó a esta percepción por medio de algo extraordinario. No hubo una visión impactante en ese primer momento, ni una señal evidente que llamara la atención de todos. Lo que percibió surgió mientras observaba el comportamiento repetido del pueblo, las mismas decisiones tomadas, las mismas palabras dichas, como si nada necesitara ser revisado. Y es precisamente ahí donde el riesgo empieza a crecer, porque cuando todo parece funcionar, nadie siente la necesidad de detenerse. La rutina crea una sensación de seguridad que rara vez se cuestiona. Isaías comenzó a notar que esa confianza colectiva no nacía de una convicción profunda, sino del hábito. Las personas no estaban reflexionando, simplemente estaban continuando, y cuando la continuidad se vuelve automática, suele ocultar más de lo que revela. Isaías no se colocó por encima de nadie a causa de eso. No se veía a sí mismo como alguien especial ni apartado. Al contrario, esa percepción le trajo un malestar silencioso. Sabía que formaba parte del mismo pueblo, compartía la misma historia y las mismas tradiciones. Aún así, algo dentro de él ya no encajaba, y cuando eso sucede, fingir normalidad se vuelve cada vez más difícil. El detalle que vuelve todo más inquietante es que nada obligaba a Isaías a seguir adelante con eso. Podría haber ignorado esa sensación, como tantos otros lo hicieron. Podría haber seguido con su vida, repetir las mismas palabras y evitar el conflicto. Pero la conciencia no permite la neutralidad por mucho tiempo. Cuando algo se entiende con claridad, el silencio deja de ser cómodo. Aquí es donde la narrativa empieza a profundizarse, porque percibir algo que el pueblo ignora no trae respuestas inmediatas, solo decisiones difíciles. Isaías aún no había dicho nada, todavía no había confrontado a nadie, pero por dentro, ya sabía que esa percepción lo cambiaría todo. Y cuando este tipo de entendimiento se instala, la pregunta deja de ser si vale la pena actuar. Pasa a ser cuánto tiempo es posible postergar. Con el paso del tiempo, aquello que Isaías había percibido empezó a tomar formas más claras, aunque incómodas. Comenzó a notar una distancia creciente entre lo que se decía en público y lo que realmente se vivía. Las palabras seguían siendo correctas, los rituales permanecían intactos, pero algo esencial parecía ausente, y cuando la forma se mantiene sin contenido, el problema suele ser más profundo de lo que aparenta. La Biblia muestra que Isaías empezó a comprender que el pueblo no había abandonado por completo la fe, sino que la había vuelto conveniente. Las prácticas continuaban,
pero ya no producían una transformación interior. Este detalle es sutil, y tal vez por eso pasó desapercibido para muchos. Al final, es más fácil mantener la apariencia que revisar el corazón, y pocas cosas resultan tan difíciles como admitirlo. Isaías percibió que esa indiferencia no era declarada, sino silenciosa. Nadie decía abiertamente que no le importaba, por el contrario, todo parecía funcionar con normalidad, pero la normalidad, cuando no se cuestiona, puede convertirse en una forma eficaz de evitar la transformación. Y este es uno de los puntos más inquietantes de la historia. Lo más difícil para Isaías no fue entender esto, sino aceptar lo que ese entendimiento exigía. Sabía que señalar esa distancia no sería bien recibido, no porque fuera falso, sino porque tocaba algo que las personas preferían no enfrentar. Cuando alguien remueve estructuras que parecen estables, la reacción rara vez es positiva. Este momento marca un giro interior. Isaías ya no podía observar todo como antes. Aquello que había sido percibido empezó a pesar, no como acusación, sino como responsabilidad. Y cuando este tipo de claridad llega, no pide permiso para quedarse, se instala. La pregunta que comienza a surgir ahora ya no es si esto es real, sino hasta cuándo será posible fingir que no lo es. Isaías empezó a notar que el mayor problema no estaba en lo que el pueblo hacía, sino en lo que ya no percibía. Las prácticas continuaban, las palabras seguían sonando correctas, pero algo esencial se había perdido en el camino. Y lo más inquietante es que casi nadie parecía notar esa ausencia. Cuando algo importante deja de ser percibido, ¿cuánto tiempo pasa hasta que las consecuencias aparecen? La Biblia muestra que Isaías entiende que esa indiferencia no surgió de un día para otro. Fue construyéndose lentamente, a través de decisiones pequeñas, casi imperceptibles. Nada parecía grave de forma aislada, pero, juntas, esas decisiones crearon una distancia difícil de cruzar. Y es precisamente por eso que pocos se dan cuenta de lo que está ocurriendo mientras aún hay tiempo. El detalle que vuelve todo más incómodo es que Isaías sabía que esa percepción no sería recibida como cuidado, sino como molestia. Señalar lo que está siendo ignorado suele generar resistencia, no una reflexión inmediata. Al final, a quien le gusta escuchar que algo esencial fue dejado de lado cuando todo parece estar en orden. Isaías empieza entonces a comprender que su claridad no lo colocaba en ventaja, sino en soledad. Veía con mayor nitidez, pero eso lo alejaba de la tranquilidad colectiva. Y este es un intercambio difícil. Ver más significa perder el confort de seguir sin cuestionar. ¿Vale la pena cargar con ese peso cuando sería más fácil callar? Aquí la historia se vuelve aún más personal, porque este tipo de percepción no se limita al tiempo de Isaías, atraviesa generaciones. Siempre que alguien comienza a notar lo que la mayoría ignora, surge una tensión silenciosa, y la pregunta que queda en el aire es inevitable: ¿hasta qué punto es posible seguir conviviendo con algo que por dentro ya no tiene sentido? A partir de este punto, Isaías entiende que no se trata solo de percibir algo incorrecto, sino de reconocer el momento en que esa percepción necesita salir del silencio. El problema es que no existe un instante perfecto para hacerlo. Cuando todo parece funcionar, cualquier cuestionamiento suena exagerado, y es justamente esa apariencia de normalidad la que vuelve la situación más delicada. ¿Cómo alertar a alguien cuando nadie siente que haya algo de lo que advertir? Isaías sabía que hablar significaría romper un equilibrio frágil, no porque lo que había entendido fuera incorrecto, sino porque exigía revisión, y revisar siempre incomoda. El pueblo no estaba preparado para escuchar algo que contradijera la sensación de estabilidad. Y cuando la estabilidad se vuelve más importante que la verdad, el riesgo aumenta sin que nadie lo perciba. Lo más inquietante es que Isaías no hablaba desde suposiciones, hablaba desde la claridad. Aún así, la claridad no garantiza aceptación. Muchas veces produce el efecto contrario. Cuanto más nítido se vuelve algo para una persona, más extraño puede resultar para quienes no quieren detenerse a mirar. Y eso crea una distancia difícil de cruzar. En ese momento, Isaías empieza a darse cuenta de que su mensaje no sería rechazado por ser duro, sino por ser preciso. No atacaba costumbres superficiales, sino que tocaba el centro de las prioridades.
y pocas cosas generan más resistencia que la necesidad de reevaluar aquello que ya fue normalizado con el paso del tiempo. Aquí es donde la tensión se establece de forma definitiva. Isaías entiende que ya no puede fingir que no vio, ni esperar que el tiempo lo resuelva todo por sí solo. La percepción que carga exige una postura, y cuando alguien llega a este punto, la cuestión deja de si habrá reacción. Pasa a ser cuál será el costo de permanecer fiel a lo que fue entendido, incluso cuando la mayoría prefiere seguir ignorándolo. Cuando Isaías finalmente comienza a hablar, el impacto no llega como un choque inmediato. No hay conmoción colectiva ni una reacción en un primer momento. Lo que aparece es algo más sutil: incomodidad. Sus palabras no suenan extrañas, suenan inoportunas, y tal vez ese sea el signo más claro de que tocó algo demasiado sensible como para ser ignorado con facilidad. La Biblia muestra que el pueblo no responde con escándalo, sino con una resistencia silenciosa. Las personas escuchan, pero no se mueven. Siguen haciendo lo que siempre hicieron, como si nada necesitara cambiar. Este tipo de respuesta es más difícil de enfrentar que el rechazo directo, porque crea la ilusión de que todo fue considerado. Isaías comienza a notar que sus palabras no compiten con argumentos, sino con hábitos, y los hábitos rara vez se abandonan por causa de una advertencia aislada. Se sostienen en la repetición, en la comodidad, en la sensación de continuidad. Lo que Isaías trae exige interrupción, y pocas cosas resultan tan incómodas como ser invitado a detenerse. Lo más desconcertante es que Isaías entiende que no puede medir el valor de lo que dice por la reacción inmediata. Si lo hiciera, retrocedería. La claridad que recibió no dependía de aprobación, sino de fidelidad. Y esa es una distinción difícil de sostener cuando el silencio parece más seguro que la insistencia. En este punto, la historia adquiere un nuevo peso. Ya no se trata solo de lo que Isaías comprendió, sino de lo que decide hacer con ello. La percepción ahora se transforma en una responsabilidad práctica, y cuando alguien cruza esa línea, no hay un regreso sencillo. La pregunta que queda es directa e incómoda: ¿hasta dónde es posible sostener una verdad cuando no produce una respuesta inmediata? Con el paso del tiempo, Isaías se da cuenta de que el mayor desafío no está en hablar, sino en sostener lo dicho cuando nada cambia por fuera. El silencio que viene después no está vacío, es pesado. Las personas siguen adelante, los días pasan, y la sensación es de que todo quedó suspendido. Y cuando nada ocurre de inmediato, surge una duda incómoda: ¿realmente alguien escuchó? La Biblia sugiere que este intervalo no es accidental. Hay momentos en los que la respuesta no llega rápido justamente para revelar el corazón de quien escucha. Isaías entiende que la ausencia de reacción también comunica algo. No todo rechazo es declarado. A veces se esconde en la espera, en la postergación, en la decisión de seguir como antes un día más. Este escenario obliga a Isaías a enfrentar una realidad difícil. La fidelidad no se mide por resultados visibles. No recibe señales de confirmación ni garantías de que sus palabras producirán cambio. Lo único que permanece es la convicción de que aquello necesitaba ser dicho. Y cuando la convicción es lo único que queda, el camino se vuelve más estrecho. Lo más desafiante es que, en este punto, Isaías necesita lidiar con sus propias expectativas. Es tentador creer que la claridad genera movimiento inmediato, pero la historia muestra que el entendimiento y la respuesta rara vez avanzan al mismo ritmo. Aceptar eso exige madurez, no entusiasmo. Aquí, la narrativa se profundiza de manera silenciosa. Isaías continúa, no porque vea progreso, sino porque no puede volver atrás. La verdad que fue percibida no permite neutralidad. Y cuando alguien permanece fiel aún sin señales externas, surge una pregunta que pocos quieren enfrentar: ¿qué sostiene una convicción cuando no es recompensada con reconocimiento ni con un cambio visible? A medida que el tiempo pasa, Isaías empieza a percibir algo todavía más inquietante. La indiferencia no es ausencia de elección, es una. El pueblo no reacciona porque no quiere lidiar con lo que fue expuesto. Seguir con normalidad se convierte en una forma de evitar el confrontamiento interior. Y cuando eso ocurre, el problema deja de ser falta de información y pasa a ser falta de disposición. La Biblia muestra que, en esta etapa,
Isaías entiende que sus palabras funcionan como un espejo incómodo, no traen novedades espectaculares, solo revelan lo que ya estaba allí, y es justamente eso lo que provoca resistencia. Pocas cosas incomodan más que ser recordado de aquello que se prefería mantener fuera del campo de visión. Isaías también percibe que no todos ignoran por el mismo motivo. Algunos no entienden, otros entienden demasiado y prefieren no cambiar. Esta distinción es sutil, pero importante, porque cambia la forma de mirar la respuesta del otro. No siempre el silencio es ignorancia, a veces es una decisión consciente de no involucrarse. Este entendimiento cambia el peso de la misión. Isaías ya no espera que todos comprendan o estén de acuerdo. Empieza a entender que su responsabilidad no es garantizar aceptación, sino mantener coherencia. Y la coherencia, muchas veces, exige permanecer firme incluso cuando la mayoría elige seguir adelante sin cuestionar. Aquí la historia adquiere una tensión aún más profunda, porque darse cuenta de que las personas entienden, pero eligen ignorar, cambia por completo la perspectiva. La pregunta deja de ser si el mensaje fue claro, pasa a ser, ¿qué se hace cuando la claridad no produce cambio, solo silencio? En este punto, la historia de Isaías empieza a revelar algo que rara vez se dice de forma directa: entender antes no impide que las consecuencias lleguen. El pueblo siguió ignorando, postergando, minimizando. Nada cambió de inmediato, y eso podría interpretarse fácilmente como una prueba de que la advertencia no era necesaria. Pero la ausencia de respuesta no significa ausencia de impacto, solo significa que el tiempo aún no ha cerrado el ciclo. La Biblia muestra que Isaías comienza a mirar los acontecimientos con otros ojos. Lo que para muchos parecía simple continuidad, para él ya llevaba señales claras de desgaste. Pequeñas decisiones, sumadas a lo largo del tiempo, empezaban a producir efectos, no de manera abrupta, sino constante, y cuando los resultados finalmente aparecen, casi nunca se perciben como una sorpresa, sino como algo que simplemente pasó. Isaías entiende entonces que la indiferencia tiene un costo silencioso, no cobra de inmediato, pero cobra con precisión. Lo que fue ignorado al principio regresa más adelante, con menos espacio para elegir, y eso es lo que vuelve todo tan serio, no porque la advertencia haya sido dura, sino porque fue ignorada cuando aún había margen para cambiar. Lo más pesado es que Isaías no encuentra satisfacción en tener razón. No hay sensación de victoria cuando aquello sobre lo que advirtió empieza a confirmarse. Al contrario, el peso se vuelve aún mayor. Ver algo antes no protege del sufrimiento, solo aumenta la responsabilidad de haber intentado alertar mientras todavía había tiempo. Este momento lleva la narrativa a un punto inevitable. Ya no se trata de convencer ni de insistir, se trata de reconocer que se tomaron decisiones, incluso en silencio, y cuando las consecuencias empiezan a tomar forma, la pregunta que queda no es quién advirtió primero, sino si habría sido posible actuar de otra manera cuando aún existía espacio para escuchar. Al final de esta historia, Isaías no aparece como alguien distante o inaccesible. Surge como un hombre que entendió algo demasiado pronto y tuvo que convivir con eso mientras todo a su alrededor seguía con normalidad. No hubo aplausos ni reconocimiento, hubo lucidez, peso y fidelidad a lo que fue percibido, incluso cuando la mayoría prefirió ignorarlo. Esta narrativa sigue siendo actual porque no habla solo de un tiempo antiguo, sino de un patrón humano que se repite. Muchas veces, las advertencias más importantes no vienen acompañadas de una urgencia visible, surgen en medio de la normalidad, pidiendo atención cuando todavía parece demasiado pronto para preocuparse. Y es precisamente por eso que resultan tan fáciles de ignorar. Isaías no fue recordado por haber hablado más alto, sino por haber visto con claridad cuando pocos quisieron mirar. Entendió que percibir algo antes no garantiza cambio, pero crea responsabilidad. Y esa responsabilidad no desaparece con el tiempo, acompaña a quien decide no cerrar los ojos. Historias como la de Isaías no terminan cuando el relato llega a su fin, se conectan con otras voces, otros momentos, otras personas que también percibieron algo mientras la mayoría seguía adelante. Si este tipo de narrativa tiene sentido para ti, hay muchas otras aquí en el canal que siguen este mismo hilo silencioso. Al suscribirte,
Continúas acompañando estas historias que no gritan, pero revelan, una percepción a la vez,